Si llevas algún tiempo dentro de la comunidad de brujería online, seguramente has visto el siguiente patrón. Alguien publica un vídeo que se titula 5 señales de que tienes un maleficio encima. Tiene millones de visualizaciones, miles de comentarios de personas aterradas preguntando si sus dolores de cabeza o su mala racha laboral o incluso una discusión que han tenido esa semana con su pareja puedan ser señales de que alguien les ha hecho brujería. Luego, obviamente, viene el siguiente vídeo, cómo protegerte de los maleficios. Y luego, el siguiente, ritual de limpieza urgente si tienes alguno de estos síntomas. Y luego, casi inevitablemente, el enlace a la bio con una consulta, con una lectura por 50 euros. Esto no es brujería, esto es un embudo de ventas construido sobre el miedo. Y lo digo como practicante que lleva años en esto. No lo digo desde la ignorancia ni desde el escepticismo barato, sino desde el conocimiento real de lo que son realmente los maleficios, de lo que realmente es una protección mágica y lo que la tradición dice sobre esto, que es además bastante distinto de todo lo que circula en redes sociales. Así que en este vídeo hoy vamos a desmontar uno por uno los mitos más extendidos sobre maleficios y sobre protecciones en la comunidad de brujería moderna. Y ojo, no quiero decirte con esto que los maleficios no existen, sino lo que quiero darte son herramientas reales en lugar de miedo envasado. Así que, si no me conoces, pues me presento, yo soy Alina y te doy la bienvenida a mi canal. Eso sí, antes de empezar, ya sabes, ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca y agárrate a la silla porque hoy vienen curvas. Ya sin más, comenzamos. Y vamos a ir directamente al meollo del asunto. El primer mito que quiero desmontar es el más fundamental y es el que sostiene a los demás. Y es la idea de que los maleficios son comunes, de que cualquier persona con una mala intención puede hacerte uno, de que si tienes una mala racha es probable que alguien te haya hecho brujería, que el mundo está lleno de amenazas constantes esperando a afectarte. Y esta idea es en términos históricos y tradicionales completamente exagerada. Y en términos prácticos es uno de los mayores obstáculos para desarrollar una práctica mágica sana y autónoma. Pero hablemos primero de lo que dice la tradición. En las tradiciones de brujería populares europeas, que son las que tienen raíces históricas verificables, no las que están reconstruidas en los años 50, los maleficios ya existían, nadie lo niega. Había practicantes que trabajaban con brujería dañina y que había practicantes que también se especializaban en deshacerla. Pero incluso en esas tradiciones donde el maleficio era una realidad reconocida, había algo que el folclore dejaba muy claro. Hacer un maleficio real requería conocimiento, requería tiempo, requería materiales específicos y una intención sostenida. No es algo que cualquier vecina enfadada pudiera hacer con un pensamiento negativo antes de irse a dormir. Entonces, la figura del cunning folk en Inglaterra o la de la curandera, por ejemplo, en Latinoamérica, que serían los especialistas que deshacían estos trabajos, eran necesarios y precisamente eran necesarios porque los maleficios reales eran relativamente raros y requerían de alguien con conocimientos específicos para poder deshacerlos. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Cómo pasamos de esta realidad a un ecosistema online donde un dolor de cabeza es potencialmente un trabajo de brujería? Y cada vez que tienes una mala semana necesitas una limpieza urgente. Pues según mi experiencia ocurrieron varias cosas a la vez. Lo primero, la democratización del contenido mágico en redes
creó un mercado enorme de personas recién llegadas a la espiritualidad, que vienen sin formación previa, buscando a lo mejor explicaciones para sus experiencias vitales. El maleficio es una explicación narrativamente poderosa. Transforma el caos aleatorio de la vida en una historia con una causa y con un efecto, y por supuesto, también con un villano. Es psicológicamente satisfactorio que sea de forma además incorrecta. Lo segundo, y esto es importante decirlo directamente, el miedo al maleficio es extraordinariamente rentable. Un espectador que tiene miedo de estar embrujado es un cliente potencial para limpiezas, para protecciones, para consultas, para cursos. Y un espectador que entiende que la mayor parte de su mala suerte es circunstancial o es producida por sus malas decisiones, no necesita comprar nada. Y ojo, no estoy diciendo que todo el que habla de maleficios en redes sociales lo haga con mala intención. Lo que estoy diciendo es que el sistema de incentivos del contenido digital favorece masivamente la narrativa del miedo sobre la narrativa del conocimiento o de dar tranquilidad a la gente. De hecho, os voy a poner un ejemplo de un patrón muy común que veo constantemente repetirse. Alguien tiene una racha difícil, problemas económicos, una ruptura, problemas de salud, conflictos laborales, etc. Busca explicaciones y de repente, ¡pum!, a través del algoritmo llega al contenido sobre los maleficios. Empieza a identificar sus experiencias con los síntomas listados en el vídeo, que además son lo suficientemente generales como para aplicarse a cualquier hijo de vecino en cualquier momento. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Y al final, ¿qué concluye? Me han hecho brujería. Y ahora está en un estado de hipervigilancia que cualquier cosa que le sale mal confirma que le han hecho brujería. Se gasta dinero en protecciones, en consultas, en limpiezas, y como los problemas vitales reales, económicos, emocionales o de relaciones no se resuelven con rituales, sino se resuelven con acciones concretas en el mundo, con ir a terapia, con consultar con un contador, los problemas continúan y esto se interpreta como una señal de que el maleficio es muy fuerte y de que necesita más trabajo, con lo cual es más dinero. Y esto es un círculo vicioso perfecto, con una persona atrapada en el que cada vez tiene menos contacto con la vida real y más dependencia del sistema mágico que supuestamente la debe proteger. Entonces, dicho esto, ¿existen los maleficios? La respuesta es sí. ¿Son tan comunes como sugiere el contenido viral? No. ¿Puede cualquier persona con una mala intención hacerte uno sin conocimiento ni práctica real? La tradición dice que no. ¿Pueden las personas enviarte energía negativa o tener pensamientos hostiles hacia ti deseándote que te vaya mal? Por supuesto que sí, pero esto es humano. Esta es la naturaleza del hombre y esto es real. Pero no es un maleficio en el sentido tradicional y la diferencia es importante porque si tratas los pensamientos negativos ajenos como maleficios, vas a vivir en un constante estado de amenaza que te va a impedir funcionar con claridad. Y esto, irónicamente, te hace más vulnerable a todo, no menos vulnerable. El segundo mito del que te quiero hablar surge directamente del primero y es igual de dañino, y es la idea de que necesitas una práctica de protección constante, elaborada y sin interrupciones para estar a salvo. Que si un día no haces un ritual de protección, si se te olvida a lo mejor cargar tu obsidiana o si no tienes sal en las esquinas de tu casa, estás expuesto a un maleficio. Y esta creencia tiene un nombre, se llama ansiedad y es exactamente tan debilitante como suena. Y voy a ser muy clara sobre algo además que llevo años observando dentro de la comunidad. La ansiedad y la práctica de brujería tienen una relación complicada. La brujería bien practicada puede ser una herramienta extraordinaria para gestionar la incertidumbre, para desarrollarte como persona y para conectar con algo que es mucho más grande que el ego cotidiano. Pero la brujería practicada desde el miedo no la reduce, no reduce esa ansiedad, todo lo contrario, la alimenta. Porque cuando tú construyes una práctica de protección sobre la premisa de que eres vulnerable y de que estás constantemente amenazado, cada elemento de esta práctica va a reforzar esa creencia. Soy vulnerable, estoy amenazado, necesito protección.
Y cada ritual de protección que haces no te dice que estás segura, te dice necesito estar seguro porque el peligro es real y es constante. Y cuando te saltas un ritual no sientes alivio, sientes ansiedad. Pero de nuevo volvamos a lo que dice la tradición, porque esto es muy importante. En las tradiciones de brujería populares históricas, la protección existía, los amuletos, las plantas protectoras, los rituales de limpieza del hogar, las bendiciones estacionales. Todo esto tiene siglos de historia, pero hay una diferencia fundamental con lo que se practica hoy en muchos círculos online. La protección tradicional era periódica y era contextual. No obstante, no era constante y no era obsesiva. Se limpiaban las casas en momentos específicos del año, en transiciones importantes, cuando había un conflicto o cuando había una enfermedad. Se ponía protección en momentos de vulnerabilidad real, viajes, cambios de vida, periodos de debilidad, y no era una actividad diaria obligatoria, cuya omisión significaba exposición inmediata al peligro. La diferencia es enorme. Una es una práctica de higiene mágica razonable y la otra es un trastorno de ansiedad con vocabulario espiritual. De hecho, he conocido a practicantes que no podían salir de casa sin completar una secuencia específica de protecciones, que sentían además pánico físico si se olvidaban un paso, que reorganizaban sus cristales de protección varias veces al día porque sentían que la energía no estaba bien. Y eso no es una práctica mágica sólida, lo siento mucho, pero no es así. Eso es ansiedad sin tratar, vestida con ropa espiritual. Y el problema es que la comunidad online, en lugar de señalarlo, lo refuerza, porque el contenido de protección genera engagement, porque la persona ansiosa consume más contenido, compra más productos, busca más consultas y nadie gana dinero diciéndole a alguien que todo está bien y que no necesita nada. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Yo no estoy diciendo que abandones tu práctica de protección. Lo que te estoy diciendo es que te hagas a ti mismo una pregunta honesta. ¿Haces tu ritual de protección desde un lugar de poder y de claridad o como parte de una práctica consciente? ¿O lo haces desde el miedo a lo que va a pasar si no lo haces? La diferencia entre estas motivaciones es la gran diferencia que diferencia una práctica de otra y que fortalece a una y debilita a la otra. Una bruja que se siente intrínsecamente poderosa y conectada no necesita 15 capas de protección para sentirse segura. Tiene discernimiento, tiene límites, tiene práctica. Y eso, en términos reales, es la mejor protección que existe. El tercer mito es el mito del efecto triple y el karma mágico. ¿Pero de dónde viene realmente esta idea? Si hay una creencia que se representa como antigua, universal y fundamental en la brujería moderna, es la ley de la triple atracción. La idea archiconocida de que todo lo que envías al universo, positivo o negativo, regresa a ti multiplicado por 3. Si haces el bien, recibirás el bien. Si haces daño, recibes ese daño triplicado. Suena como sabiduría ancestral profunda. Suena como el tipo de cosa que debería estar grabada a fuego en piedra en algún templo antiguo. De nuevo, siento decirte que no, porque no es antigua. La ley del triple, que se conoce hoy en la mayoría de los círculos de brujería moderna, proviene de la Wicca, la tradición fundada por Gerald Gardner en los años 50 en el siglo XX en Inglaterra. Entonces, Gardner publicó Witchcraft Today en 1954, considerado el texto fundacional de la Wicca moderna. Y aunque la ley del triple en su forma exacta tiene una historia de autoría debatida incluso dentro de la propia tradición wiccana, ya que algunos la atribuyen a Monique Wilson y otros a Raymond Buckland, lo que sí está claro es que no aparece en fuentes anteriores al siglo XX. No está en el folclore europeo de la brujería popular, no está en los grimorios antiguos, no está en las tradiciones
de brujería y de magia ceremonial anteriores a Gardner. No tiene un equivalente directo en las tradiciones de brujería ni de África, ni de Latinoamérica, ni de Asia. Es una creación moderna surgida en un contexto muy específico, el de una tradición nueva que necesitaba un marco ético que la distinguiera de la brujería dañina y la hiciera más aceptable socialmente en la Inglaterra de la posguerra. ¿Significa esto que la ley triple es inválida o que no deberías tenerla en cuenta dentro de tu práctica mágica? Pues no, no necesariamente, la verdad. Si forma parte de tu sistema de valores y te ayuda a tomar decisiones éticas, pues obviamente tiene valor para ti. Lo que sí significa es que deberías conocer su origen real, porque hay una gran diferencia entre esta ley cósmica universal que ha regido la brujería desde el principio de los tiempos y esta, que es un principio ético propuesto en los años 50 dentro de una tradición específica. La primera afirmación te obliga, la segunda te invita a reflexionar. Y en la magia del caos, tema del que hemos hablado hace un par de semanas en otro vídeo que te dejaré por aquí en algún lado, en la brujería tradicional, la mayor parte del ocultismo serio, nadie trabaja bajo la premisa de que el universo lleva una contabilidad triple de tus acciones mágicas. Pero hay algo más oscuro en este mito que el propio origen histórico que sea incorrecto. La ley del triple, tal y como se usa frecuentemente en la comunidad online, funciona como un mecanismo de control. ¿Quieres hacer un hechizo de vinculación? Cuidado, el universo te lo va a devolver multiplicado por 3. ¿Estás pensando en hacer un trabajo de banishment para alejar a alguien que te está haciendo daño? ¡Peligro! Eso es magia oscura y va a volver a ti triplicada. El resultado es una práctica paralizada, que se convierte en una práctica que no puedes usar en las situaciones en las que más la necesitas. Y un practicante que además tiene miedo de su propia capacidad mágica, un practicante que le pide permiso al algoritmo mágico del universo antes de hacer cualquier trabajo que se salga del estrecho margen de lo que es considerado positivo. Esto no es ética mágica, esto es infantilización con vocabulario espiritual. La ética en la brujería es real y es importante, pero viene de entender las consecuencias reales de tus acciones en el mundo real, de conocer tus motivaciones, de asumir tus responsabilidades, las cosas que haces, no de tener miedo a una contabilidad cósmica que ninguna tradición ha podido verificar. El cuarto mito del que te quiero hablar es que solo las brujas malas hacen maleficios. Este mito me aburre de soberana manera, porque es el que más daño hace a los practicantes serios. La idea de que existe una división clara entre la brujería buena, blanca, de luz positiva, y la brujería mala, oscura, negra, dañina, y que solo las brujas malas, las que han cruzado esas líneas morales, trabajan con maleficios. Esta división no viene de la brujería tradicional, viene de la culpa del cristianismo. Y lo digo así de claro, no lo digo como una provocación. La dicotomía entre la bruja buena y la bruja mala, entre las fuerzas de luz y las fuerzas de oscuridad que están en un conflicto permanente, es una estructura narrativa profundamente cristiana. Es el bien contra el mal, el bien contra el mal, Dios contra el diablo, los ángeles contra los demonios. Las tradiciones de brujería populares premodernas, es decir, antes de la influencia masiva del marco cristiano, no organizaban el mundo mágico de esa forma. El cunning folk inglés, la curandera latinoamericana, la estrella italiana, el practicante de judú en las culturas afroamericanas, todos trabajan el espectro completo de la brujería. Sanaban y protegían, sí, pero también devolvían trabajos, lanzaban maldiciones cuando la situación era justificada. Trabajaban con espíritus que no eran ni benignos ni malignos en el sentido cristiano que entendemos de la palabra. Entonces la brujería no era blanca o era negra, era una herramienta. Y como toda herramienta,
Su ética dependía del contexto, dependía de la intención y las consecuencias. Pero ¿qué ocurre cuando una practicante moderna internaliza esta división? Pues lo que ocurre es que solo tiene acceso a la mitad de su práctica, la mitad considerada aceptable, la bonita, la luminosa, la que genera aprobación social dentro de la comunidad, y reprime la otra mitad, la rabia legítima, la necesidad de poner límites con fuerza, la capacidad de defender su espacio y su energía de forma activa, no de forma pasiva. El trabajo con las partes más oscuras de una bruja misma. Esto en términos psicológicos es una sombra sin integrar, y la sombra sin integrar no desaparece. ¿Qué hace? Se vuelve más poderosa. Entonces una practicante o un practicante que no puede trabajar con su rabia, que no puede hacer un trabajo de banishment, cuando alguien le está causando un daño real, que tiene que pedirle disculpas o permiso al universo cada vez que usa su brujería de forma defensiva, esto no es una brujería ética, no es una bruja ética, es una bruja castrada. Pero hablemos de los maleficios desde la honestidad. ¿Son éticamente neutros? No. Ninguna acción con consecuencias reales es éticamente neutra. ¿Requieren reflexión y discernimiento antes de hacerlos? Absolutamente. ¿Están fuera de los límites de una práctica seria y ética? No. Nunca lo estuvieron en las tradiciones que tienen raíces reales. La pregunta, yo creo que la pregunta ética real no es ¿esto es magia oscura? La pregunta ética real es ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y qué consecuencias puede tener? Y también, ¿qué estoy dispuesto a asumir en mi responsabilidad sobre estas consecuencias? Esto requiere madurez, requiere autoconocimiento y requiere estar dispuesto a mirarte al espejo y ser honesto sobre tus propias motivaciones. Y esto es mucho más difícil de conseguir que una regla simple de blanco y negro. Y es exactamente el tipo de trabajo que la brujería real exige. Las tradiciones que tienen raíces históricas no te dicen lo que está prohibido y lo que está permitido en una lista de cosas. Te dan un marco, te dan una cosmovisión y te dan una forma de entender las fuerzas con las que trabajas. Y dentro de ese marco, espera que tú uses tu juicio, tu sentido común. La Wicca, que es una tradición válida y respetable, tiene su propia ética. En Wicca siguen el precepto de si no daña a nadie, haz lo que quieras. Y es un principio ético wicano que está muy bien, es válido dentro de esa tradición. El problema es cuando ese principio se exporta como si fuera una verdad universal, como si todas las tradiciones de brujería estuvieran obligadas a seguirla. Y no lo están. Y presentarlo como la ética objetiva de la brujería en general, esto es sencillamente incorrecto. Y bueno, si has llegado hasta acá, probablemente una de estas cosas han pasado. O te has sentido validada en algo que ya sentías, pero que a lo mejor no sabías cómo expresar, o te has sentido incómodo o incómoda con algo que yo he dicho. Ambas reacciones son válidas y ambas merecen ser exploradas. Lo que yo he intentado hacer en este vídeo no es decirte que la brujería no existe, que los maleficios son un cuento o que las protecciones no son necesarias. He intentado devolverte algo que creo que el ecosistema del miedo mágico, sobre todo el que hay online, te quita de forma sistemática, y es el criterio propio, la capacidad de evaluar una situación mágica con claridad, sin el ruido del miedo, la capacidad de decidir cuándo necesitas protecciones y cuándo no, sin que un algoritmo mágico te lo diga, la capacidad también de trabajar con el espectro completo de tu práctica, sin pedirle permiso a una comunidad que se beneficia de tu inseguridad. La brujería, en su forma más poderosa, siempre fue una práctica personal, de acceso directo a fuerzas que no necesitan intermediarios, de confianza en tu propio discernimiento. Y ojo, no estoy criticando la Wicca. Así que si este vídeo te removió algo, los comentarios están, como siempre, abiertos. Me interesa
tener una conversación real y no un aplauso. Y si no estás de acuerdo, pues también me encantaría saber, obviamente, tu opinión. Aquí estamos abiertos al diálogo. Te dejo por aquí los libros que he consultado para hacer este vídeo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo estás y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que a este le des mucho amor y todas estas cositas que te envío siempre. Pues que eso, que me hagas muchas, interactúes con el vídeo, que al final, jolín, no cuesta nada. De la forma que sea, un comentario, un like, un reenviar, lo que sea, interactúa. ¿Qué es en la interacción? Pues la verdad es que poco hacemos y yo llevo un día hoy que para mí se queda porque esta es la segunda vez que grabo este vídeo. Así que nos vemos como siempre en el próximo vídeo y te envío muchísima, muchísima luz. Chao.